Leemos el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después que la gente se hubo saciado, enseguida Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se le acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia sobre toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuanto las tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Feliz día, feliz inicio de semana. Qué gran alegría compartir este trozo del Evangelio, este Evangelio del Señor, que siempre es agradable para nuestros oídos, escuchar la voz de Dios. Ante tantos males que hay, está la palabra de Dios que contrarresta todos esos males. La palabra de Dios es nuestro aliento, es nuestra fuerza a seguir, porque estamos bombardeados cada día más de noticias vienen, noticias van, pero el mensaje de la palabra de Dios siempre va a ser edificante para nuestras vidas. Queridos hermanos, ayer comentábamos la multiplicación, o mejor dicho, se comentó en la misa de ayer la multiplicación de los panes. El hecho de que todos debemos aprender también a compartir como lo hizo Jesús. Estaba en un lugar despoblado y habían estas personas que estaban como ovejas sin pastor, y el Señor multiplica los panes y nos enseña a nosotros también a compartir, lo contrario de acaparar. Siempre queremos acaparar cosas y a veces compramos cosas que ni siquiera vamos a utilizar, solamente porque tenemos el consumismo en nuestras vidas y queremos vivir acaparando cosas. Yo siempre digo que cuando acaparamos cosas y queremos llenarnos de cosas, es porque nos hace falta algo. Y ese algo, y ese alguien es Jesús de Nazaret, que cuando penetra, que cuando toca en tu vida, inmediatamente tu vida comienza a ser diferente, porque Jesús ha llegado a tu vida. Si tú le dejas entrar a Jesús, porque Jesús es un perfecto caballero que no entra nunca a la fuerza.
primero quiere que tú le abras. Cuando le abras el corazón, Él entrará a tu vida. Y verás que tu vida será diferente porque Cristo ya ha entrado a tu vida. Queridos hermanos, en este evangelio de hoy, lunes, Jesús se va a solas a orar. Nos enseña también a nosotros a tener nuestra oración silente ante Dios, ante aquel que nos escucha con oídos tiernos. Y dice, se fue al monte a orar, y este monte significa la tranquilidad, la calma. Nunca ore bajo el bullicio, bajo la tempestad. Apague todo, su celular, todo, que nadie le moleste en esa hora sagrada o en ese momento en que usted va a orar. Pero aquí en este evangelio, queridos hermanos, los discípulos viéndolo andar sobre el agua, Jesús andando sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo diciendo que era un fantasma. Todavía no se habían percatado que era Jesús. Tenían miedo. Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo. ¿Quién más que Jesús para darnos ánimo? Él es la fuerza, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra ayuda, Él es nuestra vida. ¡Ánimo! Queridos hermanos, estamos atormentados por esto que está sucediendo, pero el Señor hoy nos dice, ánimo, no tengan miedo, dice el Señor a cada uno de nosotros. Ánimo, soy yo. El Señor nos dice, soy yo. No tengamos miedo, queridos hermanos. Si Él está, no hay por qué tener miedo, queridos hermanos. Pero aquí Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame a ir sobre ti, sobre el agua. Mándame ir a ti sobre el agua. Pedro estaba enfocado más en el milagro que aconteciera, en el milagro, y no en la fe, en ese momento, en la fe. Y mire lo que sucede por eso mismo, porque estaba enfocado. Si eres tú, mándame ir a ti, porque estaba enfocando más en el milagro de poder caminar sobre el agua, no en la fe del Señor. Queridos hermanos, y aquí el Señor le dice, ven entonces, ven y prueba. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse. Le entró la duda, queridos hermanos. Inmediatamente en nuestras vidas entra la duda, ahí ya flaqueamos, ahí caemos, porque se nos entra la duda y se nos quita la mirada fija del Señor. Si Él hubiese tenido la mirada fija en el Señor, no hubiese tenido duda. Yo voy hacia ti, Señor Jesús. Ayúdame a mí a tener esa fe grande. Dígale, Señor, ayúdame a tener una fe grande. ¿Y qué le dice el Señor? Porque él se sintió tambaleando. Señor, sálvame. Ahí sí lo llamó. Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe. Y también nos lo dice a nosotros, hombres, mujeres de poca fe, hombre y mujer de poca fe. ¿Por qué has dudado? Inmediatamente, como le dije, entra la duda en nuestras vidas. Ahí caemos, ahí colapsamos, porque ahí entró la duda y quitamos la mirada al Señor. Siempre mantengamos nuestra mirada al Maestro, siempre mantengamos nuestra mirada a Jesús de Nazaret. Y ahí no entrará la duda, no entrará el desaliento, al contrario, vendrá la paz, vendrá la calma, vendrá el amor, vendrá la misericordia. Queridos hermanos, en este lunes, bendecido día para todos ustedes, Dios le bendiga en su trabajo, en su familia, a todos sus hijos, muchas bendiciones. Que la pasen muy bien, queridos hermanos, y desde aquí
Un fuerte abrazo para todos ustedes. Bendiciones.